En este tutorial se indicarán los pasos para cargar un plan de uso en la nueva herramienta de carga y o modificaciones de los mismos. Para ello, usted deberá ingresar al siguiente link que aparece en pantalla. Dicho link nos lleva a un login en el cual deberá completar usuario y contraseña. En la página portal.gov.uy se ingresa usuario y contraseña. Dicho usuario supone la comodidad de identificarse una sola vez y mantener la sesión válida para el resto de aplicaciones que hacen uso de el SSO. Si ingresa por primera vez, le va a pedir datos y le va a generar un usuario y contraseña. De lo contrario, solo con ingresar el usuario y la contraseña entra en el sistema de gestión de planes de uso. Una vez ingresados los datos del técnico, al confirmar los mismos, el sistema envía un correo electrónico a la dirección indicada como forma de validación del correo electrónico. El dueño y el tenedor a cualquier título también deberán confirmar su correo. Una vez que ingresamos al sistema se puede observar un buscador por propietario, por arrendatario o similar, por número de plan y después lo que tiene que ver a los datos del departamento y el padrón. Luego abajo se observa la leyenda, es decir, a qué corresponde cada icono, y después lo que se observan son 4 estados que puede llegar a tener un plan de uso. Planes sin presentar, que son planes que nunca fueron presentados ante la Dirección General de Recursos Naturales. Planes en proceso de modificación que fueron previamente presentados y el técnico selecciona para poder modificar. Planes presentados y planes presentados para los cuales usted es el propietario y arrendatario similar en caso de que exista, son asociados a dicho plan de uso. Luego, más abajo en celeste se ven los planes en proceso de verificación y los planes en proceso de fiscalización. Esta parte es más de gestión administrativa y los planes en proceso de verificación son los que están siendo auditados en gabinete por los técnicos de GRN. Los planes que están en proceso de fiscalización son planes que fue necesario luego de la revisión en gabinete el chequeo a campo de dicho plan. Para generar un nuevo plan de uso se hace clic en el botón Crear nuevo plan. En esta pantalla se proceden a completar los distintos campos. El nombre del plan no es obligatorio, pero si usted desea puede elegir un nombre de plan. La fecha de creación ya por defecto se genera, el estado se ve que está en proceso y ahí pregunta si tiene arrendatario o similar. Si la respuesta es sí, luego de completar los datos del propietario, se completan los datos del arrendatario, el tipo de tenencia y el vencimiento de contrato en caso de que exista arrendatario. Nos disponemos a completar los datos del propietario, en el cual nos pide tipo social, el RUT o cédula en caso de persona física y la razón social. Luego los datos del responsable del propietario, que no necesariamente es la misma persona que figura arriba. Simplemente es un responsable que el propietario haya delegado. Se completan todos los datos son obligatorios a excepción del teléfono fijo. Lo mismo se hace en el caso de que exista tenedor. Una vez finalizada la carga de los mismos, se hace clic en el botón confirmar. Tal como en el caso del ingeniero agrónomo, al confirmar los datos, el sistema envía un correo electrónico a la dirección indicada como forma de validación del correo. Automáticamente se genera el número del plan de uso y pasa al visor GIS, donde se pueden apreciar una barra de herramientas con distintos iconos para poder dibujar, editar, borrar un polígono, etc. Para dibujar es necesario acercarse con el zoom o se realiza la búsqueda por padrón. Buscamos por número de padrón. Podemos, para chequear, pintar la capa de padrones. Para ello vamos a la pestaña capas. En capas administrativas encendemos la capa padrones rurales. Recuerde que estos datos son inventados, es un modo de prueba, es simplemente para explicar la carga de un plan de uso. No es parte integral de los datos del sistema y no son datos reales, simplemente es a modo explicativo. Nos acercamos lo más que podemos y empezamos a dibujar con la herramienta dibujar polígono y tenemos dos opciones, polígono o dibujo a mano alzada. Comenzamos a dibujar respetando los desagües naturales y así dibujamos tantas chacras como tenga dicho plan.
En este caso vamos a dibujar 2 chakras. Una vez dibujadas las 2 chakras, seleccionamos una y automáticamente quedamos en la pestaña chakra, donde procedemos a completar todos los datos que nos pide la herramienta. El nombre, otra vez, el nombre de la chakra no es obligatorio, pero podemos ponerle un nombre. Enseguida se ve el área del polígono y el factor R, que es por defecto. Es el único factor de la ecuación que no se puede modificar. Más abajo aparece la localidad de referencia. Luego la pestaña especificar padrones. Aquí se pueden elegir los padrones que aparecen por defecto o bien hacer un ingreso manual de los mismos. Luego el factor K en la pestaña especificar suelo, que en este caso aparece como único valor sugerido el San Manuel Brunozolo éutrico típico, con un K y una tolerancia para dicho suelo. En la otra chakra vamos a ver el ejemplo de especificar suelo manual. Seguimos con esta chakra. Especificar pendiente y largo. Ahí el sistema nos da por defecto un valor de pendiente y longitud. Luego vamos a especificar rotación. Para ello ingresamos haciendo clic en nueva rotación y empezamos a cargar el nombre de la rotación, el año de inicio, que por defecto aparece un año pero se puede cambiar, y en el caso de usar siembra directa para toda la rotación se puede hacer clic ahí y se da clic en el botón continuar. El nombre de la rotación puede ser editado aquí en este momento. Lo mismo el año de comienzo y lo mismo en el caso de ser parcialmente en siembra directa la rotación, se puede descliquear. Bueno, empezamos a agregar componentes. En los periodos se muestra que tenemos cultivos de verano, donde aparecen los cultivos de verano abajo, cultivos de invierno, con los cultivos de invierno que aparecen también abajo, y en el caso de anual se refiere a las pasturas no establecidas en el primer año y establecidas luego del primer año. Vamos a empezar con un cultivo de verano, soja. Ahí vemos el porcentaje de suelo cubierto por residuos del cultivo anterior luego de la siembra. Aparece por defecto un número y usted puede variarlo. Lo mismo en el periodo 3. Y empezamos a completar los meses inicial y final de los periodos. Recuerde que no debe solapar meses, ya que el sistema controla todo eso. Luego se le da a guardar y el sistema va a ir validando cada componente de manera individual y va calculando la duración de la rotación en años. Siguiente componente, un trigo. Hacemos igual que con el cultivo inicial, manteniendo la coherencia en los meses. Por último, vamos a agregar un componente de verano, un sorgo. Volvemos a guardar los datos. Y por último, lo que resta es validar la rotación. La rotación ha validado. Cerramos con el icono de cruz arriba y automáticamente calcula el factor C. Por último, especificamos la práctica mecánica de apoyo, que en el caso de siembra directa tenemos 2 opciones. No se aplica práctica mecánica de apoyo y se aplica práctica mecánica de apoyo. La segunda nos permite descender el factor P a 0,9. Una vez terminado de completar todos los datos, procedemos a guardar la información. Se procede a guardar la chacra. Como se observa, hay un cartel de advertencia que dice que el resultado de la ecuación universal de pérdida de suelo para la chacra en cuestión es mayor a la tolerancia. De todas maneras, nos permite el guardado. Lo que sí no permite esta advertencia es presentar el plan de uso. Antes de presentarlo, tenemos que corregir este aspecto. Pasamos a la segunda chacra. Volvemos a hacer exactamente lo mismo con todos los factores. De vuelta ponemos el nombre de la chacra, los padrones y vamos a especificar el suelo, pero vamos a especificar un suelo manual, de manera manual. Para ello, elegimos un suelo de la lista que aparece en pantalla. Una vez elegido, automáticamente nos pide que agreguemos un informe de suelo. Haciendo clic en agregar informe de suelo nos explica cuál es el procedimiento. Tenemos un ejemplo de cómo debería presentarse el informe. Haciendo clic ahí, automáticamente nos permite guardar el informe en nuestra computadora para después visualizarlo. La plantilla de suelo tiene ese orden que aparece en pantalla.
Y más abajo encontrará un archivo Word con el formato solicitado, que podrá ser usado como base. Dicho archivo lo va a completar con el informe del suelo y lo va a subir. Donde dice agregar nuevo archivo, se hace clic, se sube el archivo en formato PDF y se georreferencia. Ahí se ve el icono de georreferencia de donde fue hecho el mapa de suelos y podemos continuar. Se puede borrar dicho informe, se puede borrar la georreferenciación y se puede volver a georreferenciar en caso de haberse equivocado. Seguimos con el factor LS. Habíamos dicho en la chacra anterior que el visor sugiere un porcentaje y largo. Si usted discrepa con dicha información, el mapa se pasa a modo de dibujo de parches de la capa de elevación. Por ejemplo, si tiene un monte lindero a su chacra, la altura de los árboles puede interpretarse como elevación del terreno, afectando así los cálculos de pendiente. Al dibujar un polígono de parche sobre el mismo, se ignorarán estos datos de elevación en el cálculo automático de la pendiente limitante. Haciendo clic en el botón continuar, vemos que una vez hecho el parche, se genera otro valor de pendiente y otro largo. En caso de seguir en desacuerdo con el dato de largo y pendiente sugerido por el sistema, podemos hacer uso del ingreso manual de la misma. Ahí, tipeando el valor de pendiente y dibujando el largo donde está el valor de dicha pendiente, obtenemos el valor de pendiente y largo de manera manual. También tenemos la opción de declarar terrazas. Ahí colocamos la distancia entre terrazas y nos da la opción de cliquear abajo donde dice las terrazas ya fueron construidas. Nos da un plazo de hasta 1 año para construirlas y también debemos adjuntar la memoria descriptiva del proyecto de construcción de las mismas más abajo donde dice archivos adjuntos. Ahí, aparte del mapa de suelos, podemos agregar un archivo para agregar la sistematización mediante el uso de terrazas. Desactivamos la declaración de terrazas para continuar y el valor del factor C ya está calculado porque viene de la chacra anterior. Y por último nos queda la práctica mecánica de apoyo, factor P, que la dejamos en 1 y procedemos a guardar. Les recordamos que todos los valores son sugeridos. Lo recomendable es el chequeo a campo. Los valores sugeridos por el visor son simplemente valores orientativos. En la pestaña Advertencias que se genera una vez guardadas las dos chacras, nos encontramos con advertencias que genera el sistema cuando usamos valores de K o de LS que no son los sugeridos por el sistema. Esto es lo que se llaman advertencias. También el sistema tiene restricciones. Dichas restricciones son aquellas, por ejemplo, que no se puede presentar un plan cuando el valor de pérdida es mayor al valor de tolerancia, o también en el caso de querer presentar dos planes que están solapados. El sistema no lo permite. Una vez determinados los factores de las dos chacras, nos disponemos a presentar el plan de uso. Nos vamos a la ventana principal. Antes pide que guardemos los cambios en caso de no haberlo hecho. Y como ven, el plan sin presentar, el primero que aparece es el último plan trabajado. En la ventana principal se observa el plan sin presentar. Si estamos en acuerdo con los datos ingresados, procedemos a presentar el plan de uso. Haciendo clic en presentar plan, pide la confirmación del mismo. Luego de eso nos lleva a la pasarela de pagos del timbre. Ahí se observa la cédula del técnico y el número de plan. El estado pago sin iniciar se valida para poder pagar el timbre. Iniciamos pago. En este caso usamos un banco cualquiera. Continuamos con el trámite. Esto es una página que simula el pago por Grow, simplemente a modo de ejemplo, simular respuesta OK. Y ahí nos indica que la transacción se realizó correctamente, por lo tanto el plan quedó presentado. Chequeamos esto en la página de carga de planes. Vemos que el plan que estaba sin presentar pasó a la modalidad de plan presentado. Inmediatamente de haber presentado el plan de uso, va a generar un correo electrónico tanto al dueño, tenedor e ingeniero agrónomo de que el plan ha sido presentado. En el caso de modificar dicho plan presentado, se selecciona modificar plan. Este plan pasa a la condición de plan en proceso de modificación y ahí
se realizarán todos los cambios necesarios. Por ejemplo, nos vamos a la vista GIS y ahí tenemos dos opciones. Podemos modificar la geografía, es decir, dividir este plan en otro plan, o podemos modificar los datos. En caso de dividir el plan por la geografía, lo que se hace es lo siguiente. Se selecciona la parte del plan de uso que quiere ser modificado, sea en la rotación, y se va a la pestaña Plan y ahí se hace clic en el botón Dividir plan. Automáticamente se genera un nuevo número de plan y dicha geografía pasa a otro plan. Este plan es el plan que se creó previamente. Aquí, si no hay ningún cambio, se guarda y se procede a hacer cambios en el plan generado recién. Volvemos a la página principal. Recuerde guardar los cambios antes de salir y en planes en proceso de modificación se observa tanto el plan generado inicialmente como el segundo plan, luego de haber dividido la geografía. Entramos en la vista GIS del último plan generado y procedemos a realizar todos los cambios necesarios, ejemplo en la rotación. Podemos ir a modificar la rotación que existía previamente. Estos componentes pueden ser modificados teniendo en cuenta que pueden ser modificados los posteriores a la fecha en la cual estamos trabajando y no así lo que ya sucedió. Podemos borrar componentes, editarlos o agregar nuevos. Y el procedimiento es el mismo. Se guarda el componente para luego validar la rotación en su totalidad. Y procedemos a guardar los cambios. Volviendo a la página principal, los planes se deberán presentar en simultáneo. El plan, ahora quedaron los dos planes presentados. En caso de volver a realizar modificaciones, hacemos el mismo proceso. En los planes sin presentar se puede editar la información haciendo clic en el botón Modificar propietario. Estos datos únicamente pueden ser modificados por el propietario, no así por el técnico que los generó. Lo mismo con el tenedor. Al final de la página del sistema de gestión de planes de uso encontrará el teléfono como el correo para evacuar cualquier duda o consulta.